Bienvenidos. Hoy vamos a explorar una teoría sobre la salud que es, fascinante. Todo viene del libro Healing is Voltage, de Jerry Tennant. Y vamos a meternos de lleno con la pregunta que lo inicia todo. ¿Y si el cuerpo humano en realidad funcionara con electricidad? Es una idea potente, ¿eh? Que nos obliga a replantearnos casi todo lo que dábamos por sentado sobre cómo nos curamos. El autor arranca reconociendo algo que a todos nos suena, lo increíblemente confusos que pueden ser algunos conceptos de salud, como la acupuntura. Y justo por eso propone un nuevo paradigma, uno que busca encontrar la simplicidad en medio de toda esa complejidad. Aquí está la base de todo. La idea es que la enfermedad crónica aparece sencillamente cuando el cuerpo pierde la capacidad de fabricar células nuevas que funcionen bien. Así de directo. O sea, el cuerpo se desgasta y necesita estar reparándose constantemente. Y esto nos lleva a la tesis central. El libro argumenta que el cuerpo es, en esencia, un sistema eléctrico y que todo, desde estar sano a enfermar, está controlado por el voltaje a nivel celular. Vale, entonces, ¿cómo funciona exactamente este sistema eléctrico? Vamos a ver la mecánica que propone el autor sobre cómo el voltaje de nuestras células determina nuestro bienestar. El concepto clave, claro, es el voltaje celular. Según esta teoría, cada una de nuestras células está diseñada para funcionar en un entorno con una carga eléctrica muy concreta, entre -20 y -25 milivoltios. Podríamos decir que esa es la energía base para que todo marche como debe. Pero ojo, que aquí viene lo crucial. Para crear una célula nueva, para curar una herida, el cuerpo necesita elevar ese voltaje hasta los -50 milivoltios. O sea, necesita el doble de la energía normal, solo para poner en marcha el proceso de reparación. Y esta imagen lo explica de maravilla con la analogía del pulgar martillado. Un pulgar sano está a -20 milivoltios. Si alguien se da un martillazo, se inflama, duele y el voltaje sube a -50 para poder curarse. Pero, ¿y si se queda sin batería antes de terminar la reparación? Pues el voltaje cae por debajo de -20 y ahí es cuando, según el autor, aparece el dolor crónico. Y aquí viene algo muy interesante, y es cómo esta teoría conecta el voltaje con algo que quizá nos suene más, el pH. Vamos a echar un vistazo a la escala de salud que propone el libro. Pues resulta que, según esta fuente, el pH es básicamente una forma de medir el voltaje. Un pH bajo, muy ácido, como un 0, equivaldría a un voltaje positivo de +400 milivoltios, un estado que roba electrones. Y al revés, un pH alto, alcalino, como un 14, sería un voltaje negativo de -400 milivoltios, un estado donante de electrones. Esta tabla del libro lo desarrolla aún más. Muestra un espectro completo. A -50 milivoltios se crean células nuevas. A -25 estamos en un estado normal. Pero si el voltaje baja a -10, la persona se siente enferma. Y si la polaridad se invierte y el voltaje se vuelve positivo, llegando a +30 milivoltios, ahí es donde el autor afirma que puede aparecer el cáncer. Entonces, resumiendo, tenemos como dos bandos. El ladrón de electrones, que el libro identifica con ser ácido, con los radicales libres, algo destructivo, y el donante de electrones, que se asocia con lo alcalino, los antioxidantes, lo constructivo. Entender esta diferencia es clave para ver por qué se le da tanta importancia a mantener un voltaje negativo. Muy bien. Si el voltaje es tan importante, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué cosas nos cargan y qué cosas nos descargan las pilas celulares? Vamos a la parte más práctica de la teoría. El libro lista varias maneras naturales de cargarnos de electrones. Son cosas como caminar descalzos sobre la tierra, comer alimentos crudos y sin procesar, tomar el sol, hacer ejercicio que crea un efecto piezoeléctrico, o incluso el agua en movimiento, como la de una ducha o el mar. Y por el contrario, aquí están los ladrones de electrones de la vida moderna. El autor apunta al agua clorada, a las bebidas con gas y cafeína, a la comida procesada e incluso al aire en movimiento como el de un ventilador al dormir o a las piscinas con cloro. Factores que, según él, nos agotan el voltaje celular. Pero, ¿cómo usa el cuerpo toda esa energía a nivel interno? Vamos a ver un poco los mecanismos biológicos que el libro describe para almacenar y utilizar esa energía eléctrica. El modelo que se propone es curioso. La membrana de cada célula funcionaría como una pequeña batería que almacena el voltaje. Esa energía luego alimenta a las mitocondrias, que a su vez crean el famoso ATP, que vendría a ser como la batería recargable que da energía a todo lo que hace la célula. El libro usa una metáfora muy potente para explicar las consecuencias de tener bajo voltaje. Dice que a medida que el voltaje y el oxígeno bajan, nuestro metabolismo pasa de ser súper eficiente como un coche que rinde 38 millas por galón a ser un desastre, rindiendo solo 2 millas por galón.
Así que para ir terminando, esta es la fórmula para la sanación que se presenta. Hacen falta 3 cosas. Primero, el voltaje adecuado, menos 50 milivoltios. Segundo, la materia prima, o sea, una buena nutrición. Y tercero, eliminar las toxinas que estropean las células. La combinación de estos 3 factores es lo que, según esta teoría, permite crear células nuevas y sanas. Y con esto cerramos este análisis, dejando una pregunta en el aire para reflexionar. Si la curación es una cuestión de voltaje, ¿qué significa eso realmente para nuestro día a día y para las decisiones que tomamos sobre nuestra salud?